Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El sol de Sonora caía a plomo sobre el aeródromo mientras Carlos Montes observaba a su equipo realizar ejercicios de combate en espacios cerrados. 14 años en el Comando de Operaciones Especiales le habían enseñado que la perfección no era una meta, era un requisito, del tipo que mantenía a los hombres buenos respirando cuando todo salía mal. Su teléfono vibró. Regina, el nombre de su esposa parpadeando en la pantalla, siempre venía acompañado de un nudo en el estómago en estos días. 3 años de matrimonio y la fase de luna de miel había muerto alrededor del 6º mes, cuando su familia mostró realmente sus verdaderos colores. Sí, respondió, quitándose las gafas balísticas. Tenemos que hablar de Oscar. Su voz tenía ese tono particular que él había aprendido a reconocer. El que significaba que su familia había estado comiéndole la oreja de nuevo. ¿Qué pasa con él? Ha vuelto a ser irrespetuoso con mi padre. Carlos sintió que se le tensaba la mandíbula. Casi 9 años. Un chico listo, educado, pero con carácter. Y don Rogelio Torres no soportaba a nadie que no le besara el anillo. Regina, tu padre le dijo que era estúpido por gustarle la ciencia. Oscar le corrigió sobre física básica. Eso no es falta de respeto. Eso es tener razón. Siempre te pones de su parte. Me pongo del lado de la realidad. ¿Qué quiere Rogelio esta vez? La pausa se lo dijo todo. Cree que Oscar debería pasar una semana con ellos, aprender algunos modales, mostrar el debido respeto a sus mayores. No. La palabra salió plana. Definitiva. Carlos, es mi padre. Y Oscar es mi hijo. La respuesta es no. Ya hemos pasado por esto. Podía escuchar su respiración al otro lado. Regina había sido diferente cuando se conocieron, independiente, de voluntad fuerte. Luego, su padre tuvo un ataque al corazón hace 2 años, y de repente la familia que apenas había reconocido su existencia decidió que ella era su proyecto. Rogelio Torres tenía dinero viejo de bienes raíces de cuando Monterrey aún estaba estableciéndose y lo blandía como un arma. Bien, dijo ella finalmente, pero no digas que no te lo advertí. La línea se cortó. Carlos miró su teléfono por un momento y luego se lo guardó en el bolsillo. Al otro lado de la pista, su segundo al mando, Benjamín Soto, se acercó trotando. Benji había estado con él durante 8 años. Buen operador, mejor amigo. ¿Problemas en casa?, preguntó Benji. Los suegros de siempre. Tío, te sigo diciendo que esa familia es veneno. Dime algo que no sepa. Carlos había conocido a Regina en un hospital de Guadalajara. Ella era enfermera de trauma, él visitaba a un compañero de equipo que había recibido metralla en Yemen. Ella había sido divertida, aguda y completamente indiferente a sus credenciales militares. Fue refrescante. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia a la que su familia no se molestó en asistir. Luego Rogelio enfermó, y Regina se obsesionó con arreglar las cosas con su padre. El hombre que la había echado a los 18 años por querer ser enfermera en lugar de casarse con otra familia rica de Nuevo León. El hombre que la había llamado inútil durante una década hasta que necesitó a alguien que sintiera lástima por él. Ahora Oscar estaba en su punto de mira. El nieto, el único que podía llevar el apellido Torres adecuadamente, según la delirante visión del mundo de Rogelio. Despegamos en 4 horas, dijo Benji. Ejercicio de entrenamiento en Chihuahua. ¿Estás bien? Sí. Déjame ver cómo está Oscar primero. La llamada pasó al buzón de voz. No era inusual. Oscar probablemente estaba en casa de su amigo. Carlos dejó un mensaje. Hola campeón, papá se va a ir por unos días. Pórtate bien con mamá. Te quiero. El ejercicio de entrenamiento en Chihuahua fue rutinario, escenarios de infiltración a gran altitud. El equipo actuó impecablemente como se esperaba, pero algo inquietaba a Carlos todo el tiempo. Intentó llamar a Oscar 2 veces más. Buzón de voz en ambas ocasiones. El teléfono de Regina también iba directo al buzón de voz. Al tercer día, su teléfono finalmente sonó. Regina, ¿dónde está?, preguntó Carlos inmediatamente. Está a salvo. Eso no es lo que he preguntado.
Está con mi familia. Le están enseñando respeto. Las palabras fueron como agua helada en sus venas. Tráelo a casa ahora. Necesita aprender. Carlos, eres demasiado blando con él. Mi padre sabe cómo criar a los chicos correctamente. Tu padre os crió a ti y a tu hermano. ¿Cómo resultó eso? Te escapaste a los 18 y Fernando ha entrado y salido de rehabilitación 3 veces. No te atrevas. Vuelvo esta noche. Ten a Óscar listo. No tienes derecho a hacer exigencias. Se quedará con nosotros toda la semana. Esto no es negociable. La mano de Carlos se apretó alrededor del teléfono. Regina, voy a decir esto una vez. Ve a buscar a Óscar. Tráelo a casa, o iré a buscarlo yo mismo. Estás exagerando. Está bien. Está con la familia. Tiene 9 años. Y se lo has dado a gente que piensa que el abuso emocional es crianza. Estaré allí en 8 horas. Ella colgó. Benji lo encontró empacando su equipo con furia metódica. ¿Qué ha pasado? Se llevaron a Óscar. ¿Llevaron? ¿Como secuestrado? Lo llaman tiempo en familia. Yo lo llamo por lo que es. La voz de Carlos estaba controlada, pero Benji lo conocía lo suficiente como para reconocer la fría rabia debajo de ella. Necesito un pájaro de vuelta a Monterrey. Tendré uno listo. ¿Toda la compañía? Todavía no. Déjame ver con qué estoy tratando primero. El vuelo de regreso pareció durar días en lugar de horas. Carlos probó el teléfono de Regina 17 veces. Fue directo al buzón de voz después del tercer intento. Lo había apagado. Llamó a la finca de los Torres. Sin respuesta. Llamó al número de Fernando. Nada. Cuando finalmente llegó a su casa en San Pedro Garza García, el coche de Regina estaba en la entrada. La encontró en la cocina desplazándose por la pantalla de su teléfono. ¿Dónde está? Ella no levantó la vista. Te lo dije. Con mi familia. ¿Dónde exactamente? En el rancho. Está bien. Carlos, deja de ser tan dramático. El rancho. El complejo de Rogelio en el desierto, a 60 kilómetros de Monterrey. 30 acres de tierra, un solo camino de acceso y la fantasía de un anciano paranoico de ser intocable. Quiero hablar con él. Está ocupado ahora. ¿Regina? Ella finalmente lo miró. No lo entiendes, ¿verdad? Tú no estás a cargo aquí. Mi padre tiene derechos. Él no tiene derechos. Óscar es mi hijo, no el suyo. ¿Mío? Y acabas de entregárselo a personas que piensan que la tortura psicológica es disciplina. No es tortura. Es enseñar respeto. ¿Aislando a un niño de 9 años de sus padres? Eso se llama secuestro, Regina. No seas ridículo. Somos familia. Carlos sacó su teléfono. Llama a tu padre ahora. Dile que voy a buscar a Óscar. Si es listo, tendrá a mi hijo listo cuando yo llegue. No vas a ir a ninguna parte. Mi padre dijo que si apareces, no pasarás de la puerta. Ah, sí. Tienes seguridad, Carlos. Seguridad real. Ex policías. No tus amigos militares jugando a ser soldados. Algo en su tono le hizo detenerse. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Ella apartó la mirada. Regina, ¿cuánto tiempo? 3 meses, dijo en voz baja. Mi padre dijo que Óscar estaba siendo criado mal. Demasiado blando, poco varonil. Dijo que necesitábamos arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. 3 meses. Habían estado planeando llevarse a su hijo durante 3 meses y Regina había seguido el juego. Entiendes que esto se acabó, ¿verdad?, dijo Carlos. Nosotros. Este matrimonio. En el momento en que aceptaste dejar que se llevaran a Óscar, terminamos. No digas eso. Voy a buscar a mi hijo. Luego llamaré a un abogado. Tendrás noticias suyas. Se dio la vuelta para irse. Carlos,
espera. Mi padre dijo que si intentas llevarte a Oscar por la fuerza, llamará a la policía. Dirá que eres inestable, peligroso. Él también tiene abogados. Te harán parecer el malo. Carlos se detuvo en la puerta. Tu padre no sabe a quién está amenazando. Él sabe exactamente quién eres. Un contratista militar que juega a ser héroe. Dice que la gente como tú es toda igual. Matones con entrenamiento. Contratista militar. Carlos casi se rió. ¿Es eso lo que le dijiste? Es lo que eres, Regina. Soy un comandante de fuerza operativa del Comando de Operaciones Especiales. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que doy órdenes a otros contratistas. Significa que comando operadores de nivel 1 que hacen cosas que tu padre ni siquiera puede imaginar. Significa que tengo acceso a recursos que él no sabe que existen. Y significa que si no devuelve a mi hijo en la próxima hora, va a aprender la diferencia entre expolicías jugando a la seguridad y verdaderos profesionales de operaciones especiales. Su rostro se había puesto pálido. ¿Estás intentando asustarme? No, estoy intentando salvar a tu familia de cometer un error del que no podrán recuperarse. Llama a tu padre, dile que lleve a Oscar a la puerta principal en 1 hora. Si hace eso, tomaré a mi hijo y me iré. Todos se van caminando. ¿Y si no lo hace? Carlos la miró a los ojos. Entonces descubrirá qué sucede cuando has amenazado a un hombre que pasó 14 años aprendiendo cómo hacer desaparecer problemas. Don Rogelio Torres se sentó en su sillón de cuero, observando los monitores de seguridad con satisfacción. 10 cámaras cubrían cada acceso a la propiedad. 6 guardias en rotación. La puerta principal requería un código y una llave física. Había gastado buen dinero haciendo de este lugar una fortaleza. El chico estaba en la casa de huéspedes, encerrado. Sin teléfono, sin internet. Solo tiempo para pensar en su falta de respeto. Rogelio había criado a sus propios hijos de esta manera. Bueno, lo intentó antes de que Regina se volviera débil y Fernando se volviera inútil. Pero Óscar era lo suficientemente joven para arreglarlo. Lo suficientemente inteligente como para entender el poder cuando lo veía. Su hija Angélica le trajo café. No su hija, su esposa. A veces se le olvidaba. Ella era 30 años más joven, pero ese era el beneficio del dinero. Las mujeres hermosas se casaban con el potencial. Y él tenía más potencial en su billetera que la mayoría de los hombres en todo su linaje. ¿Cómo está el chico?, preguntó ella. Tranquilo ahora. Lloró hasta cansarse. Fernando lo está vigilando. Fernando Torres descansaba en el sofá, cerveza en mano. A los 35 años, todavía vivía del dinero de su padre y todavía fingía tener perspectivas. Su compañía de seguridad en realidad solo 4 expolicías a los que pagaba para beber y usar uniformes era la última de una larga lista de fracasos. Carlos llamó, dijo Angélica con cuidado. Regina dice que está enfadado. Rogelio resopló. Déjalo que se enfade. ¿Qué va a hacer? ¿Asaltar el lugar? Es un mercenario glorificado. Probablemente ni siquiera pueda pasar de la puerta. Regina dijo que es un militar importante. Todos dicen eso. Créeme, he lidiado con este tipo antes. Pavoneándose como si fueran especiales porque usaron un uniforme. Fanfarroneará y amenazará, luego retrocederá cuando se dé cuenta de que tengo abogados y dinero. Ella dijo que sonaba diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Tranquilo. Rogelio le restó importancia con la mano. Aún mejor. Significa que lo ha aceptado. El chico se queda 1 semana. Aprende respeto. Todos ganan. En el monitor, la cámara de la puerta principal mostró una camioneta acercándose. Un solo vehículo, un solo ocupante. Rogelio se inclinó hacia adelante. ¿Es él? Fernando revisó su teléfono. Regina dice que sí. ¿Quieres que les diga a los chicos que lo echen? No, déjalo entrar. Tengamos una conversación. De hombre a hombre. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Tráelo a la casa principal.
Quiero mirarlo a los ojos cuando le diga cómo funciona esto ahora. Carlos Montes bajó de su camioneta en la puerta principal. El guardia, de cuello grueso, porte de expolicía, esforzándose demasiado por parecer intimidante, se acercó con una mano en su arma lateral. ¿Le ayudo? Vengo a por mi hijo. No se admiten visitas. Eso no fue una petición. Abre la puerta. El guardia sonrió con arrogancia. ¿O qué? Carlos no parpadeó. O en unos 30 segundos, vas a desear haberlo hecho. Tipo duro, ¿eh? Escucha, amigo. La radio del guardia crujió. Déjalo pasar. El jefe quiere hablar. La sonrisa se desvaneció. La puerta se abrió rodando. Carlos condujo lentamente, observando el diseño. Un solo camino de acceso. Casa principal a las 12. Casa de huéspedes a las 3. 2 guardias visibles. Probablemente más dentro. Cámaras de seguridad por todas partes. Exactamente el tipo de configuración que construiría un civil paranoico con dinero. Bueno contra amenazas aleatorias. Inútil contra profesionales. Fernando Torres lo recibió en la puerta. Polo, reloj caro. El tipo de suavidad que venía de nunca enfrentar consecuencias. Carlos, ha pasado un tiempo. ¿Dónde está Óscar? A salvo. Papá quiere hablar primero. No me interesa hablar. Sí, bueno, síguele la corriente. A menos que quieras que esto se ponga feo. Carlos lo siguió al interior. La casa era exactamente lo que esperaba. Cara, de mal gusto, todo elegido para impresionar en lugar de para confortar. Rogelio estaba sentado en su estudio como un rey en un trono, todo engreimiento y satisfacción propia. Carlos, siéntate. Estaré de pie. ¿Dónde está mi hijo? Está aprendiendo. No te preocupes, no le estamos haciendo daño. Solo enseñándole cómo se comportan los hombres encerrándolo en una habitación. Mostrándole que la falta de respeto tiene consecuencias. Lo has mimado, lo has hecho blando. Estoy arreglando eso. Tienes 60 segundos para traerlo aquí, o esto se complicará. Rogelio se rió. Realmente se rió. ¿Complicado? Hijo, estás en mi casa, en mi tierra, rodeado de mi seguridad. ¿Quieres ponerte duro? Adelante. Haré que te arresten antes de que llegues de vuelta a la puerta. ¿Es eso lo que piensas? Es lo que sé. Regina me contó tus pequeñas amenazas. Comandante militar. Por favor. Eres un pistolero a sueldo. He lidiado con amenazas más grandes que tú durante el desayuno. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de Benji. Paquete asegurado. Extracción lista. Señor Torres, le voy a dar una opción, dijo Carlos en voz baja. Traiga a Óscar aquí ahora mismo y me iré. Nunca nos volverá a ver, pero saldrá limpio. O le muestro lo que sucede cuando amenaza a la familia de la persona equivocada. Rogelio se reclinó. ¿Sabes lo que pienso? Creo que estás asustado. Asustado de que tu esposa finalmente abriera los ojos. Asustado de que tu hijo se dé cuenta de que no eres especial. Solo eres un hombre jugando a disfrazarse con un uniforme. Fernando, dijo Carlos sin mirarlo. ¿Cuántos guardias tienes en la propiedad? 6. ¿Por qué? Porque en unos 90 segundos no van a importar. La sonrisa de Rogelio se desvaneció. ¿Qué has dicho? El teléfono de Carlos vibró de nuevo. Esta vez lo levantó para que Rogelio pudiera ver la pantalla. Una transmisión de vídeo en vivo. Visión nocturna. Óscar en la casa de huéspedes. Puerta abriéndose. Una figura con equipo táctico completo recogiéndolo. ¿Qué demonios? Rogelio se abalanzó sobre su propio teléfono. No te molestes, dijo Carlos. Tu sistema de seguridad ha estado en bucle durante los últimos 40 minutos. ¿Esas cámaras que estás viendo? Te están mostrando imágenes de hace una hora. Fernando tropezó hacia la ventana. Papá, ay.
A través de la ventana, visibles bajo las luces del complejo, 4 helicópteros se colocaron en posición de vuelo estacionario alrededor de la propiedad. El sonido distintivo de los rotores llenó el aire. ¿Quién demonios eres? El rostro de Rogelio se había puesto rojo, luego blanco. Carlos sonrió. Regina nunca hizo las preguntas correctas. No soy un contratista. Soy un comandante de fuerza operativa del Comando de Operaciones Especiales. 14 años. Comando un escuadrón de operadores de nivel 1 que hacen cosas que la gente como tú finge que no existen. La radio en el cinturón de Fernando crujió con voces aterrorizadas. Tenemos múltiples contactos armados entrantes. Están por todas partes. Traje 23 operadores a tu complejo, continuó Carlos. Han estado en el lugar durante 1 hora. Tus guardias nunca los vieron, nunca los escucharon, y ahora mismo mi hijo está en camino a un lugar seguro mientras tú te sientas aquí dándote cuenta de que has cometido el error más grande de tu vida. Rogelio agarró un cajón, sacó un revólver. Viejo, caro, probablemente nunca disparado con ira. Apuntó a Carlos con manos temblorosas. Fuera. Fuera. Carlos no se movió. Mírate el pecho, Rogelio. 23 puntos rojos aparecieron en el torso de don Rogelio Torres. Miras láser desde 23 ángulos diferentes. 23 operadores posicionados en toda la propiedad y en la propia casa. 23 hombres que se habían infiltrado en su fortaleza como si estuviera hecha de papel. El revólver cayó de la mano de Rogelio. ¿Quién? Susurró. ¿Quién demonios eres? Carlos se inclinó cerca. Soy tu peor pesadilla. Soy el padre al que nunca debiste haber amenazado. Y soy el último hombre al que subestimarás. Se enderezó. Mi hijo está a salvo. Mi matrimonio ha terminado. Y tú vas a vivir sabiendo que todo tu dinero, toda tu seguridad, toda tu arrogancia no significaron nada cuando importaba. Fernando se había desplomado en una silla. Papá, ¿qué has hecho? Esto es lo que pasa a continuación, dijo Carlos. Dejas a Óscar en paz para siempre. No llamas. No escribes. No intentas visitar. Regina puede verlo en terreno neutral si se gana ese derecho. Pero tú estás acabado. Si siquiera escucho tu nombre en conexión con mi hijo, no seré tan amable. ¿Esto es amable? La voz de Rogelio se quebró. Esto soy yo mostrando moderación. Transmitiste en vivo tu tortura psicológica a un niño de 9 años para enseñarme respeto. Podría haber hecho cosas peores. Elegí no hacerlo. No me hagas reconsiderarlo. Carlos caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Y Rogelio, la próxima vez que pienses en amenazar a la familia de alguien, asegúrate de saber a quién estás amenazando primero. Los helicópteros despegaron cuando Carlos llegó a su camioneta. La voz de Benji llegó a través de su auricular. Paquete asegurado. Óscar está preguntando por ti. Voy para allá. Mientras conducía pasando la puerta, Carlos pudo ver a Rogelio y Fernando en la entrada, iluminados por las luces de la casa, pareciendo pequeños y derrotados. Los guardias estaban en un grupo, atados con bridas y confundidos, probablemente preguntándose cómo habían sido neutralizados sin siquiera ver a sus atacantes. 14 años de entrenamiento, 14 años de misiones. Todo para momentos exactamente como este. Cuando no se trataba de países o política u órdenes. Cuando se trataba de proteger lo que más importaba. Su hijo estaba a salvo. Eso era todo lo que contaba. La casa de seguridad estaba a 40 minutos de Monterrey, anónima y segura. Óscar corrió a sus brazos en el momento en que Carlos cruzó la puerta, y durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. ¿Estás bien, campeón? Óscar asintió contra su pecho. Sabía que vendrías. Le dije que vendrías. ¿Te hicieron daño? No, solo. Me encerraron en una habitación y el abuelo Rogelio seguía diciendo que no eras realmente mi papá. Que eras débil. Le dije que era estúpido. Carlos sonrió a pesar de todo. Probablemente no fue la jugada más inteligente. Ya. Fue entonces cuando me quitaron el teléfono y empezaron a grabarme.
Dijeron que te estaban enviando una lección. Óscar se apartó, su rostro joven serio. Papá, ¿está bien mamá? Y ahí estaba. La pregunta que Carlos había estado temiendo. Mamá tomó algunas malas decisiones, Óscar. Dejó que su padre la convenciera de que esto estaba bien. Que separarte de mí era de alguna manera bueno para ti. Ella no viene con nosotros, ¿verdad? No, campeón. No viene. Óscar se quedó callado un momento. Vale. ¿Solo? Vale. La escuché hablando con el abuelo Rogelio la semana pasada. Ella dijo. Dijo que me estabas haciendo demasiado independiente, demasiado librepensador, que necesitaba más estructura. Óscar lo miró. Papá, ¿por qué quería ella que fuera menos como tú? La pregunta golpeó más fuerte de lo que Carlos esperaba. A veces la gente se pierde a sí misma. Tu madre. Pasó tanto tiempo tratando de ganar la aprobación de su padre que olvidó lo que era realmente importante. ¿Tengo que volver a verlos? Solo si tú quieres, y solo bajo tus condiciones. Benji apareció en la puerta. Deberíamos movernos. Llevarte a algún lugar más permanente mientras se arreglan los asuntos legales. ¿Dónde? Tengo un lugar en la sierra de Chihuahua. Remoto, seguro, buenas escuelas cerca para cuando estés listo. Carlos miró a Óscar. ¿Te parece bien? Un nuevo comienzo. ¿Habrá montañas? Muchas. Entonces sí. Vale. Más tarde esa noche, después de que Óscar se durmiera en el dormitorio, Carlos se sentó en el porche con Benji. Las estrellas estaban fuera, claras y brillantes en el cielo del desierto. Regina ya ha buscado abogados, dijo Benji, alegando que violaste una docena de leyes con la extracción. Deja que lo intente. Secuestraron a Óscar, lo transmitieron en vivo. Tengo el vídeo. ¿Vas a usarlo? Si tengo que hacerlo. Pero espero que sea lo suficientemente inteligente como para llegar a un acuerdo en silencio. ¿Y Rogelio? Él está acabado. Dejé claro mi punto. Si toca a Óscar de nuevo, tendremos una conversación diferente. Benji se quedó callado un momento. Sabes, los jefes van a querer un informe. Usar activos para asuntos personales. Usé mi equipo, mi tiempo libre, mis pájaros. Nada oficial. Aún así, van a hacer preguntas. Que las hagan. Lo haría de nuevo. Sí, lo sé. Demonios, todos lo haríamos. Benji se puso de pie. Óscar es un buen chico. Lo criaste bien. Lo intenté, de todos modos. No, hombre. ¿Lo hiciste? El chico tiene carácter, agallas, corazón. Eso es todo tuyo. Después de que Benji se fue, Carlos se sentó solo con sus pensamientos. 14 años de servicio, misiones en 5 continentes, operadores que le confiaban sus vidas. Y, sin embargo, nada lo había preparado para el miedo frío de perder a su hijo. Regina lo había llamado exagerar. Rogelio lo había llamado debilidad. Fernando lo había llamado drama. No entendían. Nunca entenderían. Había hombres que hablaban de la familia como si fuera un concepto, una posesión, algo para controlar y moldear. Y luego había hombres que quemarían el mundo entero para mantener a su familia a salvo. Carlos Montes acababa de mostrarles la diferencia. Dentro, Óscar se movió, llamó, papá. Justo aquí, campeón. Vale, solo comprobaba. Siempre aquí. Lo prometo. La mañana siguiente trajo sol y papeles legales. El abogado de Regina era caro y agresivo. Exactamente lo que Carlos esperaba. La presentación inicial lo acusaba de secuestro, asalto, amenazas terroristas y una docena de otros cargos que no se sostendrían, pero harían ruido. Bien, que hagan ruido. Su abogada era una exoficial del área jurídica militar llamada Sara Treviño que se especializaba en derecho de familia militar. Echó un vistazo a los cargos y se rió. Están estirando la realidad, dijo. Extrajiste a tu hijo de una detención ilegal. Todo lo que hiciste fue defensivo.
Alegarán que Oscar solo estaba visitando a la familia. Una visita requiere el consentimiento de ambos padres. Tú nunca diste tu consentimiento. Se lo llevaron sin tu conocimiento o permiso después de amenazarte explícitamente. Eso es secuestro parental. Independientemente de su relación. ¿Qué hay de la extracción? ¿Heriste a alguien? No. ¿Propiedad dañada? Solo algunas bridas y egos. Sara sonrió. Entonces no tienen nada. De hecho, yo argumentaría que podríamos presentar cargos contra ellos. Secuestro, poner en peligro a un menor, hacer amenazas terroristas. Elige el que quieras. No quiero cargos. Quiero la custodia y un divorcio limpio. Conseguirás ambos. Regina está jugando esto como si tuviera ventaja. No la tiene. En el momento en que admita haber planeado el secuestro y lo hará, porque no cree que estuviera mal, pierde toda credibilidad ante cualquier juez de familia. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, quizás menos. Tienes un historial limpio, empleo estable y un historial claro de ser el principal cuidador emocional de Oscar. Ella tiene un historial de permitir el abuso de su familia. Victoria fácil. Pero no fue fácil. No realmente. Porque aunque la ley pudiera ser directa, el costo humano era complicado. Regina llamó esa tarde. Carlos casi no respondió. ¿Qué quieres? Quiero hablar con Oscar. Habla con mi abogada. Carlos, por favor. Cometí un error. No cometiste un error, Regina. Planeaste llevarte a nuestro hijo durante 3 meses. Participaste en su secuestro. Te quedaste mirando mientras tu padre lo torturaba psicológicamente. Esos no son errores. Esas son elecciones. Mi padre dijo. No me importa lo que dijo tu padre. Eres una mujer adulta. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. ¿Puedo al menos hablar con Oscar? Cuando él esté listo. Si él está listo. Es mi hijo también. Entonces deberías haber actuado como tal. Colgó antes de que ella pudiera responder. Oscar estaba en la habitación de invitados jugando con su tableta. A salvo, seguro, pero había una distancia en sus ojos que no había estado allí antes. Algo perdido. Hola, campeón. ¿Cómo te sientes? Bien. Mamá llamó a tu teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Tengo que hablar con ella? No si no quieres. ¿Se enfadará? Tal vez, pero ese no es tu problema para arreglar. Oscar dejó la tableta. Papá, en el rancho. El abuelo Rogelio dijo que estabas mintiendo sobre tu trabajo, que solo eras un guardia de seguridad o algo así. Seguía diciendo que no eras especial. ¿Tú qué piensas? Yo creo. Oscar hizo una pausa. Creo que esos helicópteros eran bastante especiales. Carlos se rió a pesar de sí mismo. Buen punto. ¿Por qué te odia tanto? Porque no lo necesito. Porque no lo adoro. Porque tengo algo que él nunca tendrá. Respeto real de las personas que importan. Como tu equipo. Como mi equipo. Y como tú. Oscar se quedó callado un momento. Papá, cuando viniste a buscarme, ¿tuviste miedo? Aterrorizado. ¿De verdad? Cada segundo hasta que supe que estabas a salvo. Pero aún así viniste. Por supuesto que vine. Eres mi hijo. No hay nada que no haría por ti. Oscar lo abrazó entonces, fuerte y feroz. Gracias por venir, papá. Siempre. Los procedimientos legales avanzaron más rápido de lo esperado. El abogado de Regina intentó pintar a Carlos como peligroso, inestable, una amenaza para su propia familia. Sara Treviño demolió cada argumento con documentación, testigos y los propios mensajes de texto de Regina planeando el secuestro. La jueza, una mujer mayor llamada Florencia Hernández, que había visto cada juego de custodia en el libro, escuchó a ambas partes durante exactamente 90 minutos antes de dictar su decisión. Señora Montes, usted participó en el secuestro de su propio hijo. Facilitó su detención ilegal. Permitió el abuso emocional.
Su abogado podría disfrazarlo como quiera, pero los hechos son claros. El señor Montes actuó apropiadamente para proteger a su hijo de una amenaza creíble, una amenaza que usted ayudó a crear. El rostro de Regina se desmoronó. Su señoría, estaba intentando apaciguar a su padre a expensas de su hijo. Eso no es crianza. Eso es cobardía. La jueza Hernández se volvió hacia Carlos. Señor Montes, le otorgo la custodia física y legal completa. La señora Montes tendrá derechos de visita supervisada para ser ejercidos a discreción de Óscar, supeditados a completar terapia familiar y demostrar un patrón de poner las necesidades de su hijo antes que las demandas de su padre. Gracias, su señoría. No me dé las gracias. Hizo lo que cualquier padre decente haría. Solo estoy reconociendo la realidad. Fuera del juzgado, Regina lo alcanzó. Carlos, espera. Él se detuvo pero no se dio la vuelta. Lo siento, dijo ella en voz baja. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Tenías razón sobre mi padre, sobre todo. Dejaste que se llevaran a Óscar, Regina. Viste cómo le hacían daño y pensaste que estaba justificado. Sé que me equivoqué. Me equivoqué tanto. Sí, lo hiciste. ¿Puedo al menos escribirle? ¿Hacerle saber que lo siento? Eso depende de él, no de mí. ¿Le dirás que lo quiero? Él lo sabe. Pero vas a tener que demostrarlo a través de acciones, no palabras. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo. Carlos se alejó. No sentía satisfacción por su dolor, pero tampoco sentía culpa. Ella tomó sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. Óscar estaba esperando en el coche con Benji. ¿Cómo fue? Ganamos. Custodia completa. ¿Mamá tiene que ir a la cárcel? No, pero tiene que ganarse el derecho a verte de nuevo. Bien. Óscar volvió a su tableta, luego se detuvo. Papá, me alegro de que seamos solo nosotros ahora. Yo también, campeón. Yo también. 6 semanas después, se establecieron en su nueva vida en la Sierra de Chihuahua. La casa era más pequeña que la de San Pedro, pero se sentía más como un hogar. Sin pretensiones, sin actuación, solo Carlos y Óscar descubriendo su nueva normalidad. Óscar comenzó la escuela y prosperó. Hizo amigos, se unió al club de ciencias, incluso convenció a Carlos para que lo ayudara a construir un cohete modelo que explotó rápidamente en su lanzamiento inaugural. Supongo que necesitamos mejores proporciones de combustible, dijo Óscar, inspeccionando los restos. O un campo más grande. O eso. Regina llamaba una vez a la semana, llamadas supervisadas que Óscar a veces aceptaba y a veces no. Había comenzado la terapia, según sus mensajes, estaba tratando de entender cómo se había perdido a sí misma, estaba trabajando en establecer límites con su padre. Demasiado poco, demasiado tarde, tal vez, pero al menos lo estaba intentando. Rogelio, por otro lado, no había aprendido nada. La primera carta llegó 3 meses después de la audiencia de custodia. Amenazas legales, acusaciones, demandas de derechos de abuelos. Sara lo manejó con una sola carta de respuesta que le recordaba a Rogelio sus propias acciones ilegales y sugería que tal vez quisiera evitar llamar la atención legal sobre sí mismo. La segunda carta llegó 2 semanas después. Más amenazas, implicaciones más oscuras. Rogelio había contratado a un investigador privado para indagar en el historial militar de Carlos, buscando algo, cualquier cosa, para usar en su contra. No encontró nada. El historial de servicio de Carlos estaba clasificado, compartimentado y bloqueado detrás de tanta burocracia que incluso una citación federal tardaría años en procesarse. La tercera carta incluía fotografías. Óscar en la escuela, Óscar en casa, Óscar jugando en el patio. Eso cruzó una línea. Carlos se sentó en su cocina, mirando las fotos, sintiendo la familiar furia fría creciendo. Le había dado a Rogelio una oportunidad, una salida, una forma de irse limpio. El anciano había elegido la escalada en su lugar. Bien. Hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Benji. Necesito un favor. Nómbralo. Rogelio Torres.
Necesito todo. Registros financieros, tratos comerciales, trapos sucios personales, todo. ¿Vas a ir a por él? Envió fotos de vigilancia de Oscar. Contrató a un investigador privado para seguir a mi hijo de 9 años. Sí, voy a por él. No digas más. Dame 48 horas. La segunda llamada fue a un viejo amigo de sus días anteriores al comando. Un hombre llamado Gabriel Velázquez que había dejado el ejército para trabajar en seguridad corporativa y desarrolló un talento para encontrar información que la gente quería oculta. Carlos Montes. Demonios, han pasado años. ¿Qué necesitas? Verificación de antecedentes de un civil. Investigación profunda. Del tipo que encuentra esqueletos. ¿Qué tan profunda? Hasta los huesos. Este tipo amenazó a mi hijo. Quiero ventaja. Ventaja legal. Entendido. Envíame los detalles. 48 horas después, Benji y Gabriel cumplieron. Rogelio Torres estaba sucio. No de manera obvia. No de maneras que la mayoría de la gente notaría, pero las señales estaban ahí una vez que sabías dónde buscar. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero, transacciones inmobiliarias que no tenían sentido hasta que seguías el dinero a firmas de construcción con conexiones con la mafia. El anciano había construido su fortuna sobre una base de fraude, lavado de dinero y asociaciones estratégicas con personas que hacían desaparecer problemas a la antigua usanza. Esto es bueno, dijo Carlos, revisando los archivos. Esto es muy bueno. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Benji. Voy a darle una opción tal como hice antes, excepto que esta vez la va a tomar. Carlos voló de regreso a Monterrey solo, condujo hasta el complejo de los Torres a plena luz del día, caminó directamente hasta la puerta principal. El guardia lo reconoció. Se puso pálido. Señor Montes, no creo. Dile a Rogelio que estoy aquí. Dile que tengo información que necesita escuchar. 5 minutos después, la puerta se abrió. Rogelio estaba sentado en su estudio, más viejo y más pequeño de lo que Carlos recordaba. Fernando estaba en la esquina, irradiando energía nerviosa como calor. Tienes agallas para volver aquí, dijo Rogelio. Sobre información. ¿Quieres escucharla? No me importa qué. Carlos dejó caer una carpeta sobre el escritorio. ¿Reconoces estas empresas? Grupo Torres S.A.D.C.B. Inmobiliaria del Desierto. Inversiones Nuevo León. El rostro de Rogelio se quedó cuidadosamente inexpresivo. Mis negocios. ¿Y qué? Empresas fantasma vinculadas a firmas de construcción con conexiones con la mafia. Las mismas firmas de construcción que obtuvieron contratos federales para los que no estaban calificadas. Las mismas firmas de construcción que construyeron la mitad de los bienes raíces comerciales de Monterrey en los años 90 y principios de los 2000. Estás pescando. Estoy declarando hechos. Lavaste dinero, Rogelio. Te asociaste con el crimen organizado. Construiste tu fortuna sobre el fraude. Carlos se inclinó hacia adelante. Y tengo pruebas. Documentadas, verificadas, listas para entregar a la FGR si es necesario. Fernando hizo un sonido estrangulado. Papá, ¿es esto cierto? Cállate, Fernando. Oh, es cierto, dijo Carlos. Hice que profesionales indagaran en tus antecedentes. El tipo de profesionales que saben cómo encontrar cosas que la gente quiere ocultas. ¿Quieres saber qué más encontraron? La mano de Rogelio tembló mientras alcanzaba un vaso de agua. Has estado chantajeando a un diputado federal, el licenciado Tadeo Campos. Buen tipo. Vota a tu manera en temas de zonificación. Excepto que solo vota a tu manera porque tienes fotos de él con su amante. Fotos que amenazas con publicar si no coopera. Te estás inventando esto. Tengo las fotos también. Y registros telefónicos, y un testigo que está dispuesto a testificar que lo contrataste para tomar esas fotos. Fernando se desplomó en una silla. Jesucristo, papá. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer, para sobrevivir. Para construir algo. Lo construiste sobre mentiras, dijo Carlos. Y ahora se viene abajo. A menos que...
¿A menos que qué? A menos que tomes una decisión ahora mismo. Aléjate de Oscar permanentemente. Borra esas fotos. Despide a tu investigador. Deja a mi familia en paz. Haz eso y esta información permanece enterrada. Me estás chantajeando. Te estoy dando una oportunidad, que es más de lo que le diste a mi hijo. Rogelio miró el archivo, la documentación, el final de todo lo que había construido. Si acepto, ¿realmente mantendrás esto en silencio? No me importas tú, Rogelio. Nunca me importaste. Me importa proteger a mi hijo. Tú dejas de amenazarlo, yo dejo de amenazarte. Un trato simple. ¿Y si no acepto? Entonces publico todo. La FGR recibe copias. Los medios reciben copias. El diputado Campos recibe copias. Tus socios comerciales, los que tienen conexiones con la mafia, también reciben copias. Y tú puedes pasar el tiempo que te quede explicando a los fiscales federales por qué pensabas que eras intocable. La habitación se quedó en silencio. Carlos podía escuchar a Fernando respirando rápido y superficialmente. Podía ver la mente de Rogelio trabajando, calculando, tratando de encontrar un ángulo. No había ninguno. Bien, dijo Rogelio finalmente. Dejaré al chico en paz. No es suficiente. Lo quiero por escrito. Firmado, ante notario. Renuncias a todos los derechos de abuelo. Aceptas no tener contacto. Borras todas las fotos y datos de vigilancia, y nunca vuelves a pronunciar el nombre de mi hijo. Eso no es negociable. Tienes 24 horas para tener el papeleo listo. Después de eso, los archivos se publicarán de todos modos. Carlos se puso de pie, recogió su carpeta, caminó hacia la puerta. Eres un bastardo, dijo Rogelio en voz baja. No, soy un padre. Hay una diferencia. Carlos hizo una pausa. Podrías haber salido limpio, Rogelio. Te ofrecí esa opción. En cambio, elegiste amenazar a mi hijo. Así que ahora te toca vivir con las consecuencias de subestimar al hombre equivocado de nuevo. ¿Debería haber qué? ¿Matarme? ¿Hacerme desaparecer? Carlos sonrió. Tú no eres ese tipo. Solo eres un anciano que se salió con la suya con mal comportamiento durante tanto tiempo que olvidó que algunas personas no se doblan. Algunas personas contraatacan. Y algunas personas, gente como yo, tienen las habilidades y recursos para volver tus propias armas contra ti. Fernando habló. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa conmigo? Yo. ¿Soy parte de este acuerdo? ¿Planeas amenazar a mi hijo? Dios, no. No quiero tener nada que ver con nada de esto. Entonces estás bien. Vive tu vida. Solo mantente alejado de Oscar. Puedo hacer eso. 24 horas después, el papeleo llegó por mensajero. Firmado, notariado, legal. Don Rogelio Torres había renunciado oficialmente a todos los derechos y reclamos sobre Óscar Montes. Las fotos de vigilancia fueron confirmadas como borradas, el investigador despedido. Sara Treviño revisó todo. Esto es hermético. No puede acercarse a Óscar de nuevo sin violar un contrato legal. Bien. ¿Qué pasa con la evidencia que tienes sobre él? ¿El fraude, el chantaje? Permanece enterrado. Mientras él mantenga su palabra. ¿Confías en él? No, confío en el miedo. Él sabe lo que sucede si rompe el acuerdo. Eso es más confiable que la confianza. Carlos voló de regreso a Chihuahua con el papeleo en su bolsa y un peso quitado de sus hombros. Óscar estaba a salvo, protegido, libre para crecer sin que el veneno de Rogelio infectara su vida. Esa noche, él y Óscar prepararon la cena juntos. ¿Pasta? Nada lujoso, pero Óscar insistió en agregar especias experimentales que hicieron la salsa cuestionable pero entusiasta. Papá, esto es terrible, dijo Óscar, riendo. La peor comida que hemos hecho. ¿Quieres pedir pizza? Absolutamente. Mientras esperaban la entrega, Óscar se puso serio. Papá, ¿vamos a estar bien? ¿Cómo, realmente bien? Sí, campeón.
Lo estamos. ¿Qué pasa con el abuelo Rogelio? No nos va a molestar más. Me aseguré de ello. ¿Cómo? Mostrándole que algunas peleas no valen la pena. Óscar procesó esto. ¿Le hiciste daño? No. Pero le mostré lo que pasaría si no retrocedía. A veces eso es suficiente. ¿Es eso lo que haces en el trabajo? ¿Mostrar a los malos lo que pasará? Algo así. Genial. Óscar tomó un bocado de la pasta terrible e hizo una mueca. Sigue asquerosa, sin embargo. Sí, definitivamente pediré pizza extra. Más tarde, después de que Óscar se fuera a la cama, Carlos se sentó en el porche y miró las montañas. 14 años de servicio, operaciones en 5 continentes, misiones que nunca serían desclasificadas, hombres salvados, enemigos neutralizados. Toda la preparación para momentos exactamente como este. Su teléfono vibró. Benji, ¿cómo fue? Limpio. Firmó todo. Hemos terminado. Bien. El equipo preguntaba por ti. Preguntando cuándo vuelves. Pronto. Necesito asegurarme de que Óscar esté asentado primero. Tómate tu tiempo. Estaremos aquí. Después de colgar, Carlos se permitió un momento de satisfacción. No victoria. Esto no se trataba de ganar, sino de resolución, cierre, el tipo que venía de enfrentarse a los matones y verlos doblarse. Regina había enviado un mensaje de texto antes, preguntando por Óscar, preguntando si podía visitar. Había completado sus requisitos de terapia y estaba lista para demostrar que había cambiado. Tal vez lo había hecho, tal vez no. El tiempo lo diría. Pero ese era su viaje. El viaje de Carlos era más simple. Ser un buen padre, proteger a su hijo y enseñar a Óscar que defender lo que es correcto no siempre era fácil, pero siempre valía la pena. Llegó la pizza. Óscar llamó desde dentro. Papá, viene la comida. Carlos echó una última mirada a las montañas, luego entró. A su hijo, a su nueva vida, a la paz que había luchado duro por ganar. Algunas batallas se libraban con armas y tácticas. Otras se libraban con determinación y amor. Ambas requerían coraje. Ambas requerían sacrificio, pero solo una importaba realmente, y Carlos Montes acababa de ganar la única batalla que importaría jamás. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.